La siguiente es una enseñanza de Thamo Naidu. Thamo supervisa la familia global de iglesias Gate y es fundador y anciano principal de Gate Ministries Santen en Gauteng, Sudáfrica. Su ministerio llama a la iglesia a volver a los patrones bíblicos correctos y a levantar a los hijos de Dios para representar a Cristo en la tierra. Como les dije, somos una iglesia inusual. Es una iglesia centrada en la palabra de Dios. Usted viene a recibir instrucción, la doctrina de los apóstoles, y es mi responsabilidad compartir la palabra del Señor, especialmente con aquellos que son parte de nuestra comunidad. Este es su pozo de agua, este es su granero, este es el lugar donde usted recibe pan y donde recibe agua para ser sostenido. Mi oración es que mientras les llevo a través de la palabra de Dios hoy, la misma se convierta en estímulo, fortaleza y sustento para su bienestar. Ahora comencé este mensaje el domingo de la semana pasada y luego hablé con nuestra comunidad de Facebook el jueves por la tarde a las 5 en punto hora sudafricana y el hilo de pensamientos parece ser similar a la esencia de lo que voy a hablarles hoy. El domingo de la semana pasada les pedí que edificaran su casa sobre la roca llamada Cristo. Esa roca también se refiere a la palabra de Dios, y esa palabra es indestructible, es incorruptible, es eterna, es inmutable, es imperecedera, y es la única palabra en la que podemos confiar. Ya que la Biblia nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Para edificar su casa en la roca simplemente significa tomar las palabras de Jesús, su consejo y su sabiduría, que viene de varias maneras a nosotros. Tenemos todo un mundo de información presentada a nosotros a través de la Biblia, la palabra de Dios, y cuando extraemos esa palabra y las tomamos como referencia y como el plano para construir de acuerdo a esos diseños, entonces estamos edificando nuestras vidas en la roca, estamos construyendo en Cristo. Ahora estamos aprendiendo cómo permanecer en Él. Y es así como usted puede edificar su casa sobre la roca, edificar su familia en las palabras de Cristo. Y esas palabras les sostendrán y les mantendrán a flote durante estos tiempos turbulentos. No importa cuán fuertes sean los vientos, no importa cuán oscuros sean los días, no importa cuál sea la peste, no importa cuál sea la crisis financiera, la palabra les mantendrá anclado en el Señor. Y en mi oración es que ustedes escucharán estas enseñanzas y las seguirán cuidadosamente. El jueves les hablé brevemente sobre cómo aprender a hacer de sus hogares un Edén. Cómo llevar el templo de Dios, el lugar santo de Dios, a sus hogares. Cómo permitir que su hogar se convierta en la morada de Dios, en el tabernáculo de Dios. Cómo llevar el arca del pacto de Dios a su hogar como un hombre llamado Obed-Edom, que así lo hizo y vio prosperidad a pesar de que vivió en la época en que los filisteos amenazaron a la nación de Israel. Mi oración es que ustedes regresen al jardín, que regresen a ese lugar llamado el jardín del Edén, el lugar de la abundancia, donde vivirán en la simplicidad de entender que Dios tiene el control de sus vidas y vivirán en ese entorno donde su presencia se convierte en una realidad para cada uno de ustedes. Esa
Es mi oración que sus hogares se conviertan en el Edén, en el lugar de abundancia. Verán las abundancias de Dios de manera que nunca han experimentado. La plenitud de Dios, la provisión de Dios, las misericordias de Dios, la gracia de Dios en una multitud de formas. Así que edificar por diseño, edificar de acuerdo a la palabra de Dios, edificar por los patrones, los planos, los modelos que la palabra de Dios nos presenta es importante. Y obviamente para hacer eso, tiene que cambiar el simplemente cortar algunas porciones de las Escrituras y citarla y pensar, oh, yo vivo por la palabra de Dios. Simplemente con citar las Escrituras no implica que vivamos por la palabra de Dios, sino hay que vivirla para convertirla, esta palabra, en la cultura, en los sistemas de los patrones de comportamiento de nuestras vidas. Y eso es lo que les animo a hacer. Pero hoy quiero hablar acerca de cómo sellar sus casas contra el destructor. ¿Cómo sellarla? Había un sello en la roca colocada en la entrada de la tumba que contenía el cuerpo de Jesús. Ese sello prohibía la entrada. Cualquiera que rompiera el sello violaba la autoridad del Imperio Romano. Y si rompía el sello, enfrentaba al mismísimo emperador. Así de poderoso es el principio del sello. Se trata sobre propiedad e identidad y así sucesivamente. ¿Cómo traemos el sello sobre nuestras casas? De tal manera que cuando el destructor venga, vea que hay un dueño, una persona que preside. Hay alguien que tiene tanto control sobre su hogar que él tendrá que pasarlo por alto, evitarlo e ignorarlo, simplemente porque sabe que esa casa no puede ser tocada. Sabe que es una propiedad a la cual él no está preparado para enfrentar, que la misma está bajo un reinado que está más allá de su capacidad de infiltración. Acerca de eso es lo que estoy hablando. Y el destructor es aquel que viene a robar, matar y destruir. Podría venir en la forma de una ruina financiera, podría venir en la forma de virus y pestilencia como la que ahora estamos experimentando. Podría venir en forma de miedo, de incertidumbres, como pánico y ansiedad. Podría venir de muchas maneras. Y mi oración por ustedes es que sepan cómo mantener su enfoque en el Señor. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, verso 10, y hoy leeré bastante porciones de las Escrituras, así que saquen sus Biblias y por favor sigan conmigo. Mi modus operandi es enseñar y es básicamente lo que estoy llamado a hacer. La Biblia dice en Apocalipsis 12, 10 al 11, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Verso 11, y ellos le han vencido. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. O sea que aquí hay una declaración muy poderosa que declara la inmunidad, declara la victoria sobre la sangre del Cordero. Es lo que vamos a ver con mayor detalle hoy en día. Por la palabra de su testimonio. Y luego en el capítulo 19 sabemos que la palabra de su testimonio es el espíritu de profecía. Es el espíritu de profecía. En otras palabras, entendieron la más segura palabra de profecía. Conocían las sagradas escrituras. Ellos sabían cómo este libro ordenó sus pasos proféticamente y los dirigió en el viaje que debían seguir. Tanto así
que no escucharon ninguna otra voz, sino una voz que subjetivamente, objetivamente y con autoridad les dictaba cómo debían vivir sus vidas. En otras palabras, la palabra profética nos enseña a vivir fuera del contexto de nuestra experiencia, sin ser ignorantes o vivir en negación de las realidades prácticas en nuestra existencia. Así que lo vencieron por medio de la sangre del Cordero, de lo cual hablaré hoy, y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas. Así que no había una cultura de autopreservación en esta comunidad que iba a ver la desaparición del reino de tinieblas y del que dirigió todos los ataques contra la iglesia. Menospreciaron sus vidas. Esto era una posición intrépida, una posición desinteresada hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Verso 12. Por lo cual alegraos cielos y los moradores y los que moráis en ello. Así que existe la economía de aquellos que vivirán en Cristo, que viven por diseño divino, por el orden divino, y la economía de aquellos que eligen vivir como simples humanos, como meros humanos que viven en la tierra y en el mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Porque él sabe que tiene poco tiempo. Ahora, soy de la opinión personal de que al leer la Biblia a través de nuevos lentes, deberíamos tener una nueva interpretación sobre las Escrituras. Las Escrituras como ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahora, yo vengo de una tradición pentecostal y mi comprensión de porciones de las Escrituras como la de la sangre del Cordero era simplemente para declararla, para rociarla de una manera mística, ceremonial, como un ritual en las puertas y las ventanas de nuestras casas, y obviamente tomar la palabra de Dios y ponerla debajo de la almohada o para colgar las Escrituras en las paredes y citarlas para declarar de las promesas hermosas que tenían dichas Escrituras citadas en pedazos de papel. Y yo no estoy en contra de todo eso, pero no estoy sugiriendo que usted vencerá rociando la sangre del Cordero o aplicando la palabra de esa manera a su vida cotidiana. Necesitamos una nueva interpretación de lo que son estas cosas. En otras palabras, debemos dejar que las Escrituras informen nuestro entendimiento de tales cosas. En otras palabras, no podemos tomar porciones de las Escrituras como «y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero», aislándola, hacer una interpretación personal de ella y esperar que con solo usarla como una forma ritual diciendo «yo declaro la sangre», tendremos la victoria. Hay un mayor significado para esta porción de la Escritura, que es eso. Para que podamos permitir que las Escrituras interpreten las mismas Escrituras, probablemente tendremos que ver cómo la Biblia presenta diferentes referencias de la sangre, de la palabra de Dios y del ser sellados o de recibir inmunidad por medio de ejemplos como esos. Y una de las historias que nosotros tendríamos que estudiar es la historia de la primera Pascua, que se practicó bajo el liderazgo de Moisés, justo en la noche en que la nación de Israel sería liberada de la esclavitud egipcia, del cautiverio, y es una parte de la Escritura que se encuentra en Éxodo capítulo 12. Quiero intentar leerlo, es una larga porción de la Escritura, pero leeré algunas porciones. Les sugiero que en este tiempo de cuarentena y de estar en casa lean todo el capítulo.
y lo lean varias veces. Es un capítulo muy poderoso de cómo pueden proteger sus hogares. Bueno, Éxodo 12, del verso 1 dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para que vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación. Aquí dice, habla a la iglesia, habla al pueblo de Israel. En el 10 de este mes, tómese cada uno, cada hombre, cada cabeza de hogar, cada padre tomará un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Así que está la cabeza del hogar y también está el contexto, la tribu, el linaje, la genealogía a la que usted pertenece. Así que un cordero por familia. Verso 4. Mas si la familia fuera tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y los guardaréis hasta el 14 día de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tarde. Tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Subrayen las palabras, los postes y el dintel de las casas. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que lo han de comer. Verso 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en aguas, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Verso 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Subraye, es la Pascua de Jehová. Verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Subrayen la palabra, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Verso 14. Y este día os será en memoria, y los celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya comido. Y podemos seguir leyendo hasta el verso 51. Es una muy poderosa porción de las Escrituras. Bueno, para mí, esto es un caso de estudio de cómo uno puede traer inmunización de las plagas que visitarán la tierra.
En el caso de la nación de Israel, en Egipto, se trataba de la inmunidad de las 10 plagas que pasarían por Egipto. Como sabrán también, en medio de las otras 9 plagas que pasarían por Egipto, Dios iba a preservar y proteger a su pueblo. El objeto de este contexto es que Dios iba a juzgar a Egipto. Egipto en las Escrituras es una metáfora del sistema del mundo. Egipto era en los días de Moisés una de las naciones más prominentes, más poderosas de la tierra, una superpotencia, una nación avanzada intelectualmente y tecnológicamente, era una civilización muy desarrollada, un pueblo muy culto, así que eran extremadamente sofisticados. Y obviamente utilizaron al pueblo hebreo como esclavos para desarrollar su economía, su tecnología y su arquitectura. Y los hebreos fueron usados de múltiples formas para construir el reino del faraón. Y este fue un periodo de 400 años. La nación de Israel vivió 430 años en Egipto, pero fueron esclavos durante 400 de esos años. Ahora Dios iba a liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia y del cautiverio. Él los iba a liberar, Él los iba a dejar libres para que pudiesen ser devueltos y restaurados a Él como sus hijos. Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Esas fueron las palabras de instrucción que Dios le dio a Moisés para que las dijera al faraón. Así que el juicio de Egipto fue una gran declaración aquí. No quiero sonar como que estoy predicando lo que está pasando hoy en día, pero pienso que actualmente estamos siendo juzgados. El mundo está siendo juzgado. Esta plaga actual que viene sobre las naciones nos está llevando a un lugar de juicio. Y es un juicio que también puede traer libertad a la iglesia. Es posible que estemos encerrados, que estemos de regreso en nuestros hogares, que nos encontremos en un lugar donde la revisión crítica y las evaluaciones profundas deben llevarse a cabo en nuestras vidas. Y quién sabe, quizás este es el tiempo en que Dios nos está ayudando a reconstituirnos, a restituirnos y recalibrarnos, a restablecer nuestra configuración para que podamos ser libres de la esclavitud, del cautiverio en el cual estamos como iglesia, para comenzar a vivir como Dios quiere que vivamos. Así que el juicio se acerca y está aquí. Ahora debemos saber cómo inmunizarnos de tal juicio. El propósito de la historia que acabo de leerles es traer inmunidad al pueblo de Dios cuando Él juzgue la nación de los egipcios, la nación egipcia. Y la inmunidad va a venir a través de la institución de una fiesta que más tarde se llamaría la fiesta de la Pascua, la Pesá. Y esta fiesta, los principios que deduciremos de esta fiesta, nos enseñarán cómo inmunizarnos y protegernos de las amenazas que nos acecharán a nuestro alrededor. El juicio inminente. Y en este contexto, el espíritu de la muerte que visitaría a Egipto. Más adelante verán que en cada casa en Egipto hubo una muerte. Pero en la casa de los israelitas, los cuales vivían en las casas cuyas puertas estaban rociadas con la sangre, no experimentaron una sola muerte, ni una sola muerte. Ellos fueron protegidos. Por lo tanto, debemos recordar que existe una inmunidad, como Rowland nos leyó del Salmo 91. Existe una inmunidad si sabemos vivir bajo la sombra
de las alas del Omnipotente. El contexto de la inmunidad se llama el reposo sabático. La Biblia dice que en el día en que celebraron la Pascua, ese día debía declararse como un tiempo de reposo, e irónicamente ahora estamos entrando en un reposo sabático. La institución de la Pascua fue en el día 14, el crepúsculo, en la tarde del día 14, comerían la comida de la Pascua, el cordero de la Pascua, pero marcó no solo el primer mes de un año y el 14º día de ese mes, sino que también ese día era un sábado, un tiempo de reposo. Ya hablaremos de eso. El lugar donde se llevó a cabo la Pascua eran casas, lo enfatizo, casas, unidades residenciales. Sí, hoy les hablaré en dos niveles, el natural y el espiritual. Debemos traer de vuelta a la iglesia a nuestras casas, pero también debemos entender cómo funcionamos como casas espirituales o como el hogar de la familia de Dios que constituye la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y cómo necesitamos volver al reposo sabático. El tiempo de reposo debe regresar. Así que necesitamos entender que la Pascua nunca sucedió dentro del frenesí o la cultura o la étnica del trabajo que tenían. La Pascua sucedió en un tiempo de reposo, y quizás el confinamiento debe traducirse como un tiempo de descanso para nosotros. Sé que este no es el mejor momento para descansar cuando pensamos en la generación de ingresos y la pérdida de empleos y cómo vamos a alimentar a nuestras familias, pero tal vez este es el momento en que tenemos que tener esta cultura, una cultura de aquiescencia, de sumisión sin reservas a la forma en que Dios quiere que reposemos en el conocimiento de Él. El otro aspecto acerca del sábado es que no solo era el lugar al que las personas retornaban para vivir una cultura de familia, y la familia se define por la asociación de uno con su padre, y ese padre tenía que conocer su linaje, su afiliación a una tribu, como les leí, no simplemente por la casa de la familia. Usted puede permanecer en su casa, pero no podrá participar del principio de la Pascua si usted no sabe cómo conectarse al principio de la paternidad y conectarse a una casa espiritual que esté conectada a una asignación tribal que nos alimenta como la nación santa, la familia de Dios. Estos son principios muy importantes sobre los que hablaremos más adelante. Y obviamente la comida es el cordero de la Pascua, el cordero sin mancha, de 1 año de edad. Era elegido el 10º día, era sacrificado el 14º día, y la gente tuvo que aprender a comer el cordero entero sin desperdicio alguno. Y el comer no estaba dentro del contexto de la idea de simplemente relajarse y darse un festín. Era una comida comunal, pero la disposición general era que tenían que comer la comida completamente vestidos para un viaje. En otras palabras, la disposición que debían tener era: hay un viaje que estoy a punto de prender, un viaje que está a punto de iniciar. Se me ha indicado que coma de esa comida para que me sostenga, me proteja y me preserve en el viaje que debo iniciar. Es un camino traicionero, es difícil, me llevará a través de varios contornos en la vida, múltiples desafíos, pero no importa por lo que pase, la comida que comeré me sostendrá, me permitirá estar vestido y me ayudará a estar empoderado. Así que cuando leemos acerca de la Pascua, estos son los principios que quiero destacar para nosotros aquí. Y les recomiendo encarecidamente
que lean Éxodo capítulo 12 de una manera más detallada. Pero vamos ahora al estudio actual de la Pascua y ahí derivar las lecciones espirituales que pueden ser aplicables a nuestras vidas. Lo primero que quiero decir es que a medida que estudiamos los principios de la Pascua, cada uno de ustedes, tanto en sus casas naturales como los líderes de casas espirituales, es decir, de congregaciones, la Iglesia de Jesucristo, en microunidades, cada uno de nosotros debe hacer un esfuerzo en conjunto para migrar de patrones de comportamiento especulativos, patrones de comportamiento ritualistas, de ideas supersticiosas a la verdad. Debemos migrar a la verdad, no a lo que yo pienso. No se trata de mi opinión, tampoco de una especulación, no migrar a una teoría de conspiración. Debemos migrar a la verdad invariable, la verdad verificable, la esencia misma de todo lo que Dios está diciendo. Independientemente de cuál es la fuente de su información, no importa cuán convincentes sean algunos de los argumentos que existen, deben saber que su seguridad está en Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces vamos a embarcarnos en un viaje que nos llevará a la verdad, no a los rumores o a las especulaciones. Así que cuando leemos acerca de la fiesta de la Pascua, estamos leyendo acerca de una fiesta que en primer lugar se lleva a cabo en familia. Y hoy en día es sumamente importante que cada uno de nosotros, que somos líderes de casas, comencemos a dar los pasos preparatorios necesarios para unir a nuestras familias. Y los pasos preparatorios, de acuerdo a lo que le leí del capítulo 12 de Éxodo, es que la Pascua toma lugar en el hogar. Vamos a leerlo de nuevo. Éxodo 12, del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: habla a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. El significado espiritual de eso es muy profundo. Pero lo primero que debe saber es que necesita definir o redefinirse como familia. Y nuestra definición de familia en lo natural y en lo espiritual es definida por aquel que la lidera. Por favor, elija su casa. Este no es el tiempo para el aislamiento, para la división. Este no es el tiempo para que vivamos vidas separadas. Puede que haya algo llamado distanciamiento social, pero deberíamos unirnos como un solo. Para que la inmunidad venga, debemos reunirnos en familia, como una familia. Y sé que muchos de ustedes ya están reunidos como familias en sus residencias, pero las iglesias también deben aprender a funcionar bajo la dirección de un anciano que puede ser llamado pastor o padre espiritual o como deciden llamarlo, pero esa cabeza define su lugar en Dios. Y esa persona debe definir su relación con un padre que le trae la palabra de Dios, la gracia de Dios, el agua de Dios. Hay una hermosa historia que nos habla de la Pascua. Permíteme leerle para usted. Está en Lucas 22, 7. Es una historia fenomenal y quiero destacarla. Lucas 27, 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual sería necesario sacrificar el cordero. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Id, preparadnos la Pascua para que comamos. Verso 9. Ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos?
Así que hay una preparación. Verso 10. Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice. Note las palabras aquí. Él no dice el Señor, no dice el rabino, ni Jesús, ni Cristo, sino el maestro te dice. ¿Dónde está el aposento donde de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Verso 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y usted puede seguir leyendo y leyendo. Entonces incluso el Señor Jesús, al celebrar la Pascua, la última Pascua, a pesar de que Él era la Pascua, hizo que sus discípulos encontrasen una casa. Él no eligió tener esta comida en ningún otro lugar que no sea en el ambiente, los confines, la cultura de una familia, de una casa. Recuerde que queremos edificar una casa. Queremos traer los principios eternos a nuestros hogares. Queremos traer el Edén a nuestros hogares. Queremos traer el templo, el tabernáculo a nuestros hogares. Queremos encontrar una casa en donde se compartiría la Pascua. Si el Cordero de la Pascua va a entrar en su casa para darle inmunidad, aprenda los principios. Jesús instruyó a sus discípulos para que buscaran una casa donde pudieran celebrar la Pascua. Pero para encontrar la casa, les dio instrucciones específicas. Él dijo, no vayan a tocar la puerta de una casa y pedir permiso al padre de la casa para celebrar la Pascua. Él dijo, ustedes caminen hacia la calle y busquen a un hombre que lleva un cántaro de agua en la cabeza. Encuentren a un hombre que lleva un cántaro de agua. En otras palabras, busquen un portador de la palabra. Sigan a un portador de la palabra, un portador de recursos, uno que lleva la palabra a una familia. Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. En otras palabras, no solo elijan una casa, sino que busquen una casa que esté conectada a un portador de agua. Ahora sabemos que metafóricamente y en la tipología bíblica el agua se refiere constantemente a la palabra de Dios. El agua es uno de los principios que sustentan nuestras vidas. En otras palabras, si quieres ser una persona que participe de la Pascua, si quiere traer la Pascua a su casa, si quiere tener el Cordero en su casa, debe estar conectada con alguien que trae agua a su casa. Siga a esa persona y a la casa a la que él entre, la casa que le dará acceso. Esa es la casa a la que debe ir y pedir permiso. Yo quiero decir a cada uno de nosotros hoy que la casa que ama la palabra de Dios es la casa que celebrará la verdadera Pascua. La casa que ama la palabra de Dios es la casa que encontrará inmunidad. Si usted es una casa que no tiene pasión
por la palabra de Dios, que no la desea y solo está interesada en alguna bendición religiosa, lamento informarle que la inmunidad puede ser seriamente vulnerada en su casa. ¿Cuánto ama usted la palabra de Dios? ¿Puede beberla? Recuerda la primera historia y recuerda la historia del primer milagro. Recuerde que el primer milagro que hizo Jesús en la fiesta de las bodas fue el milagro del agua que se convirtió en vino. Que la palabra se convirtió en revelación, la palabra se convirtió en rema, que la palabra se convirtió en la verdad presente, que la palabra tuvo una influencia embriagadora, que la palabra se convirtió en el mejor vino, el último vino, en la revelación de Cristo. Usted debe convertirse en una palabra que ama la palabra de Dios. El cántaro de agua es un símbolo de la palabra llevada por un portador de gracia. Y cada casa espiritual debe estar conectada con aquellos que traen recursos, que traen agua, traen siervos de Dios, que nos traen la palabra de Dios a nosotros. Y cada casa de hogar necesita entender ese principio. El otro aspecto que resulta muy interesante acerca de la historia es que el maestro pide la habitación de invitados, pero el dueño de la casa le da el aposento alto amueblado. En otras palabras, el Señor les dice a los discípulos, pídanle al padre de esa casa la habitación de huésped, donde se come, la habitación donde los invitados comparten. Pero el hombre de la casa dijo, no tendrás la habitación de invitados, te voy a dar el aposento alto, como la mujer sunamita. Le dijo al profeta, quiero construirte una casa, quiero darte el aposento alto, quiero que estés por encima de mí, quiero que la Pascua y los principios de la Pascua se celebren por encima de mí, quiero estar por debajo y sí, quiero amueblar la casa. Quiero que esa sea la parte más cómoda, hermosa y completa de mi casa. Y hoy quiero sugerirles que si quieren traer la verdadera Pascua a su casa, no le den a Dios su habitación de invitados. No le den solo una pequeña parte de su vida. Busquen darle todo lo que tienen. Busquen colocarlo por encima de ustedes. Hagan a Él el preeminente, el primero, el cardinal de sus vidas. Háganlo a Él el absoluto, el Señor, el amo de su vida. Así que la Biblia dice que se les dio el aposento alto y no la habitación de invitados. Él fue colocado arriba, lo que significa que todos los principios de la Pascua fueron colocados por encima de todo lo demás en esa casa. La Biblia nos dice que cuando traemos a Dios y lo colocamos por encima de todo, estamos literalmente preparando nuestras casas para ser inmunizadas, para que cuando lleguen las plagas, esa casa no sufrirá de ninguna manera los ataques del enemigo. La segunda cosa acerca de la casa, y se encuentra en Éxodo 12, no es solo estar en los confines de una familia y una casa, en el contexto de lo que acabo de compartir con ustedes, que aman la palabra de Dios, que la convierten en la palabra principal, que gobiernan sus vidas y regulan todo lo que hacemos, sino que debemos identificar la puerta de la casa, porque la Biblia nos dice que la sangre del Cordero no se roció sobre cada miembro de la familia, sino que se roció en los dos postes de la puerta y en el dintel, o sea, el dintel de la casa y el poste de la puerta. Entonces tenemos que preguntarnos, tenemos que hacer una pregunta, ¿cuáles son los principios relacionados con la puerta? ¿Por qué es tan importante la puerta?
¿Por qué ponemos la sangre en la puerta de las casas? Y no estoy sugiriendo de ninguna manera que ahora vayan a las puertas de sus casas y declaren la sangre. Eso no es lo que estoy sugiriendo. Pero ¿cuáles son los símbolos? Ahora, cuando leemos la Biblia, por ejemplo, porciones de las Escrituras, cuando Dios le habló a Caín en Génesis 4:7 y dice, verso 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, o sea, en la puerta. O sea, la puerta, el pecado no está en su casa, está en su puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Entonces parece que el pecado está esperando en tu puerta, buscando una oportunidad para atacar. Pero si sabe cómo gobernar, cómo manejar su puerta, cómo manejar su entrada, el portal, el punto de entrada a su casa, si sabe cómo manejar ese aspecto, el pecado nunca podrá dominarlo. Eso es lo que dijo Dios a Caín. ¿Cómo podemos traer la vida, la autoridad de Cristo, el reino de Cristo sobre el portal de su casa? Sobre sus derechos y privilegios, sobre sus privilegios. ¿O cómo trae usted la vida de alguien más a sus bienes, sus derechos, a que tenga acceso a su vida? La Biblia nos enseña que la entrada a nuestra vida es a través de una puerta, y esa puerta simboliza el reconocimiento de la jefatura y el liderazgo, la jefatura y el liderazgo en una casa. Y por eso es por esto que en Apocalipsis 3:20 incluso el Señor Jesucristo dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él reconoce la jefatura y el liderazgo. Dios no simplemente entra y rompe nuestras puertas. Así como el pecado espera la puerta, como el diablo espera la puerta, Él se acecha y espera la puerta, esperando la oportunidad de entrar, esperando una grieta. De manera similar, Dios también espera a su puerta, pero Él dice, reconozco tu jefatura, reconozco tu liderazgo, reconozco la privacidad que tiene, reconozco el principio moral con el que te he dado el derecho de gobernar sobre tu familia, pero si sabes cómo traer tu puerta, tu jefatura, tus derechos, tus privilegios a mí, entonces podré gobernar sobre ti. Lo haré. Eso es lo que dice el verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Podemos comer juntos, podemos tener esta Pascua juntos, podemos celebrar la Pascua. Verso 21. Al que venciere le daré. ¿Ve usted aquí el principio de vencer? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, ¿quiere usted vencer? Tiene que saber cómo manejar su puerta. Su puerta representa las condiciones y las reglas que determinan el acceso a su casa. A pesar de que el enemigo no puede entrar, él esperará cualquier oportunidad para entrar por su puerta. El diablo no puede entrar a su casa sino a través de puertas, a través de portales. La puerta es una metáfora de la oportunidad o de la prohibición a la oportunidad. Por eso hablamos de la puerta abierta y la puerta cerrada. La puerta es una metáfora de la oportunidad. Entonces, ¿está usted preparado para darle a él la oportunidad? Es más que decir, como mencioné, yo rocío la sangre, yo declaro la sangre. Usted tiene que vivir según las condiciones. Usted tiene que darle a Dios los derechos, la oportunidad. La puerta es una metáfora de seguridad, privacidad, protección y de comunidad. Y cuando yo estudié la puerta del tabernáculo, vi lo importante de esto en el sistema religioso levítico. Era el lugar de encuentro entre Dios y el hombre y su pueblo.
era el lugar de consagración, era el lugar de la reconciliación, era el lugar de la cuarentena. ¿Sabía usted eso? Era el lugar donde se realizaban las ofrendas y los sacrificios. De hecho, en la cultura hebrea, en el año del jubileo, cuando los esclavos hebreos eran liberados, revocados de su esclavitud y puestos en libertad, y un esclavo que amaba a su amo y nunca quería salir de la casa de su amo, entraba en una transacción pública a la puerta de la casa de su amo. Él ponía su oreja contra la puerta de la casa de su amo y demandaba que se le perforaran con un clavo y así decirle al mundo que ahora es un hombre esclavo de su amo. En otras palabras, su libertad le era dada de vuelta, pero él decía entregar su libertad de regreso a su amo. Así que les digo a cada uno aquí hoy que debemos tratar de conocer la puerta a la que estamos conectados y saber cómo alinearnos a esa puerta. Porque el alinearnos a la puerta es fundamental. No tengo tiempo para entrar en todos los detalles de Ezequiel, pero una de las historias más profundas en Ezequiel es la auditoría que Dios hizo sobre el sistema de adoración y la cultura de liderazgo de ese tiempo en que vivía Ezequiel. Y Ezequiel 8:6 dice, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, para alejarme de donde yo quiero habitar. Abominaciones, enfermedades y tantas cosas están sucediendo a las puertas cerradas hoy en la privacidad. Es por eso que usted tiene que darle su puerta al Señor. La sangre de Jesús debe venir a su puerta. En otras palabras, debe poder decir esto cuando el enemigo llame a su puerta y cuando usted abra la puerta, él no lo verá a usted. Verá a Cristo, verá la vida de Dios. Sus casas se convertirán entonces en el templo del Dios Altísimo. Pero aquí las abominaciones prohibieron eso. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Verso 7, me llevó a la entrada del atrio y miré. Y aquí en la pared un agujero, las pequeñas zorras que estropean la vid. Usted rompe la protección y la serpiente entra silenciosa y luego usted se encuentra en la tierra de los huérfanos e indigentes. En el verso 8 me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Verso 9 me dijo, entra y ve la maldad, abominaciones, las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Así que quiero decirles en el día de hoy que puedo seguir y seguirle hablando sobre el simbolismo de la puerta, pero como ahora estoy llegando a la conclusión de mi sermón, quiero decirles que debe definir su casa al conectarse al dispensario de gracia que trae agua a su casa, que trae la palabra a su casa. Y es ahí donde Dios quiere traer la Pascua, tener la Pascua. También debe definir la puerta, el punto de acceso, las condiciones de su compromiso y relación con Dios y cómo debe santificar su puerta. Y las cabezas de cada casa deben comprender cómo gestionar los principios, las reglas de interacción y compromiso. Y necesita asegurar su puerta y cómo asegura usted su puerta. Usted asegura su puerta al traer la sangre de Jesús sobre esa puerta. El tiempo no me permitirá hablar sobre la sangre como quisiera hoy, pero si Dios quiere el domingo de la próxima semana, hablaré sobre el poder de la sangre. Pero el simbolismo de la puerta es muy importante para mí y ese simbolismo simplemente significa que cuando usted comienza a santificar su puerta y sabe que no permitirá que entre nada que no sea de Dios y que le ha dado su casa al Señor, entonces usted ha traído la Pascua a su hogar, usted entonces está preparado para comer de la Pascua y para disfrutar de los beneficios del Cordero de la Pascua. Permíteme resaltarles algo de eso hoy aquí al final de mi mensaje. Los beneficios de la Pascua al aplicar
la sangre a su puerta simplemente significa que la sangre representa la vida de Cristo. Cuando usted dice que la sangre de Cristo está sobre el portal, la entrada de su hogar, que la sangre de Cristo define la jefatura y el liderazgo de su casa, que usted ha rendido su casa a Cristo, básicamente usted está diciendo, Cristo ahora es el Señor de mi casa. La vida que vive mi familia, la viva bajo el liderazgo de Cristo. Por lo tanto, estar bajo la sangre es someterse al liderazgo y la jefatura de Cristo. Permítame enfatizar eso, traer su puerta y su casa a la inmunidad, a la seguridad, a la preservación, simplemente significa que se ha sometido al liderazgo, a las condiciones, a las instrucciones, a la cultura, al camino de Dios y la jefatura de su hogar, a pesar de que hay un padre, un líder espiritual en cada casa. Esa casa está dirigida por Cristo mismo. La frase mi sangre en el nuevo pacto del que habla Jesús, si lee Marcos 14 del verso 22 al verso 26, verá que esa frase simplemente significa que Cristo ha asegurado un acuerdo con Dios para nosotros. Cristo ha asegurado un acuerdo irrevocable con Dios, el Padre, a nombre nuestro y en nuestro favor. Y ese acuerdo nos lleva a disposiciones, condiciones y privilegios que nos convierten en accionistas y beneficiarios de increíbles bendiciones de parte de Dios. Así que cuando usted dice declaro la sangre, básicamente está diciendo, sé que un acuerdo contractual se completó a través de la vida y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y Él aseguró con su vida un acuerdo de que cualquiera que viva bajo su liderazgo, bajo su señorío y que elija vivir bajo su supervisión, su vida, disfrutará de todos los beneficios que vienen con ese acuerdo que Él aseguró con Dios a favor nuestro. Y ese acuerdo incluye protección contra la muerte, preservación del mal, incluye prosperidad, incluye buena salud y larga vida, incluye las bendiciones que enriquecen y no añaden tristeza. De ese modo, la sangre de Jesús nos da inmunidad de juicio, especialmente cuando somos visitados con tantos juicios en nuestra tierra. Y mi oración es como el capítulo 12 de Éxodo, que nos fue citado, donde no hubo una sola muerte en la familia de Dios. Ahora, sé que habrá muchas víctimas en la casa de Dios. Habrá muchas personas que dirán, Señor, Señor, que sufrirán los efectos de la muerte y el virus. Pero mi oración es que aquellos que viven verdaderamente en Cristo, no solo por decir Señor, Señor, no solo por afirmar ser creyentes, sino por vivir cimentados, firmemente establecidos en el camino de Dios y porque observan los principios de la Pascua sobre los que continuaremos hablando la semana próxima. Entonces esa sangre les dará inmunidad para que puedan vivir toda su vida en Cristo. Entonces, cuando hablamos de Éxodo 12, con el que continuaremos la próxima semana, vamos a asegurarnos de entender que no solo estamos hablando de declarar la sangre, de poner un poco de aceite en una puerta, de rociar agua a algunas cosas en nuestra casa y tener la esperanza de que estaremos protegidos. No, no va a suceder eso así. Eso es propio de un culto. Eso es ritualista, eso es una superstición, eso es religiosidad. La verdad es que debemos aprender a permanecer en el camino del Señor. Así que comience a traer los principios de la Pascua a su vida. Sé que he abordado estos puntos y que he ido demasiado lento hoy y que el tiempo ha pasado tan rápido, pero es muy importante para mí resaltarles
la importancia de vivir bajo inmunidad al unir sus casas, aprendiendo cómo protegerse detrás de una puerta simbólica y de los principios que vienen con eso, haciendo que la vida de Cristo gobierne su casa para que cuando venga el enemigo, cuando llegue el virus, cuando lleguen las infecciones, éstas le pasen de largo y se provoque un cortocircuito para que no lleguen a usted. ¿Por qué? Porque habrá un escudo energético de fuerza que le protegerá. Habrá un poder que aleje a estos espíritus porque Dios está con usted. Y si Dios está con usted, ¿quién puede en su contra? Que el Señor les bendiga abundantemente mientras reflexionamos sobre las cosas que les he dicho. La próxima semana continuaré con esta serie y quiero hablar sobre el descanso sabático porque toda esta práctica de la cultura de la Pascua ocurrió en un ambiente de descanso. Y mi oración es que aprendan cómo encontrar el reposo de Dios en este tiempo y cómo practicar los principios, más específicamente aquellos relacionados con ser parte de la familia de Dios y con someterse únicamente a Cristo. El Señor les bendiga.